Muy buenas tardes, en este video les hablaremos acerca del crecimiento de la economía del Ecuador en el siglo pasado, es decir, en el siglo XX. El crecimiento económico engloba la cantidad de bienes y servicios producidos durante un periodo determinado y se lo mide a través del Producto Interno Bruto. Tenemos el boom cacaotero. Este inició en 1828 hasta 1925. La antigua provincia de Guayaquil cosechó y exportó cacao desde su colonia. Esta época, llamada Pepa de Oro, generó un gran superávit de ganancias, lo cual benefició a los agricultores en sus exportaciones con mayor demanda en Europa, Japón y Estados Unidos. Los beneficios de esta temporada fueron que se fomentaron grandes préstamos para la industria cacaotera, a bajos intereses y bajos impuestos de exportación. La infraestructura de las ciudades donde se producía y exportaba el cacao mejoró notablemente, así como su economía. Igual hubo mucha generación de empleos. Hubo también desventajas que fueron que los terratenientes se hicieron cargo de las grandes cantidades de terreno donde se producía el cacao y dejaron de lado a los agricultores, los cuales los convirtieron en sus esclavos, en sus obreros, causándoles una gran explotación laboral. Tenemos el ferrocarril. En 1908 el ferrocarril se convertía en el progreso y grandeza de la patria, ya que generó movimientos grandes de cargas y pasajeros de la historia. Entre sus cargas ayudó notablemente a la agricultura, ya que se llevaban los diferentes productos agrícolas y se transportaba también a los pasajeros en grandes rutas. También se mejoró la nueva agroindustria ecuatoriana. Este transporte tuvo grandes ventajas, como son la gran capacidad del transporte de carga, los costos de operación bastante bajos, la flexibilidad, ya que podían transportar variedades de mercaderías y su poco contaminante para el medio ambiente. Auge, impulso, que permaneció durante la producción bananera. Tenemos que este inició en 1910, apodándole el oro amarillo. Los beneficios fueron la mano de obra barata, la ampliación de la frontera agrícola, grandes ingresos al país, el transporte, la tecnología y el embalaje. Esto mejoró notablemente los ingresos macroeconómicos y sus indicadores por consiguiente. Este auge culminó en 1972 con la aparición del petróleo. Tenemos la Primera Guerra Mundial y el fenómeno del Niño. En 1913 ocurrió la Primera Guerra Mundial, afectando el comercio internacional, la estabilidad monetaria y la relación de los precios de intercambio. Aquí se vio afectada la economía del Ecuador porque tuvieron que invertir grandes cantidades de dinero para poder subsistir las diferentes necesidades que causaron estos daños. Ecuador fue golpeado en 1982 y 1997 por el fenómeno del Niño, el que cobró muchas vidas, destruyó gran parte de los cultivos, así como la infraestructura vial, con millonarias pérdidas económicas. Por aquí les mostramos también cuáles fueron los valores que se perdió en esta época. Entonces, hubo grandes inversiones de dinero para poder recuperar los daños causados por estas dos tragedias en esta antigüedad. Tenemos en el 1925 el turismo. Comienza como otro comercio del Ecuador, el cual generó un desarrollo económico grande gracias a la diversidad del patrimonio turístico que tuvo Latinoamérica. Este fue un importante motor de la economía, ya que aportó el 9.8% del Producto Interno Bruto a lo que es el Ecuador. Tenemos el Banco Central del Ecuador. Este tiene por mérito iniciar el proceso de fundación para hacer frente a los gobiernos plutocráticos, al momento de imponer intereses de los seres humanos sobre los del capital, para salir de esta aguda crisis que imperaba en el país. Tenemos por aquí, en 1926, la Caja Central de la Amortización. Igual tenemos la emisión de billetes y tenemos también la creación del Banco Central. Sí, tenemos su creación. La comisión de economistas comandada por Edwin Walter Kemmerer, una de las principales acciones fue inaugurar el 10 de agosto el banco.
Se aprobaron leyes bancarias, aduaneras y fiscales. Estas medidas reorganizaron la economía y las finanzas del país, causando un impacto positivo para la sociedad ecuatoriana. Muy buenas tardes, doctora, compañeros. Sí, en esta ocasión les hablaremos acerca de más hechos, sí, que nos han ayudado en el crecimiento del Ecuador, sí, basados en los siglos pasados, sí. En estos también encontramos el boom petrolero en 1924 hasta 1989. Dice, en el Ecuador ocurre el primer hallazgo de petróleo en 1924 con una producción de 1.226 barriles diarios, ¿sí? Hasta 1925, ¿sí? Aparte de esto, cabe recalcar que el primer pozo descubierto en la península de Santa Elena, en Angón, ¿sí? Entre 1928 y 1957, el país exportó 42 millones de barriles crudo anuales, ¿sí? Es increíble cómo el Ecuador se iba superando a gran escala, ¿no? Sí, por el aumento en el precio del precio del barril de petróleo, ¿sí? Y a partir de 1954, ¿sí? La estructura económica ecuatoriana experimentó las nuevas transformaciones más radicales de su historia. El modelo de acumulación agroexportador fue reemplazado por el modelo de industrialización. Entonces, es decir, que se pondría a un lado la mano de obra y continuamos, ¿sí? Con maquinaria, ¿sí? Industrializándolo, ¿sí? En el Ecuador, ¿sí? Entonces, para 1972 se crea la Corporación Petrolera Ecuatoriana y en 1973 Ecuador entra en la Organización de Países Exportadores, ya siendo un país más en la lista a nivel mundial, ¿sí? Que exporta petróleo el Ecuador, ¿sí? Y para 1989 ya se crea la empresa Petroecuador. Otra principal característica también se basa cuando estamos entrando en la deuda externa en 1973 y 1928. Aquí el Ecuador obtuvo varios cambios profundos en la economía, favorecidos por la abundancia de recursos. Primero, como el resultado del aumento del petróleo, ¿sí? Y de las exportaciones, también eran una parte de ingreso de capitales foráneos. Quiere decir que aparte de los ingresos del petróleo, que en sí porque el barril ya había subido, también teníamos más ayuda, ¿no? En este caso se puede decir, al hablar de capitales foráneos, hablamos de cacao, arroz, café, ¿sí? Y muchas cosas más que el país ya comenzó a exportarlos, ¿ya? Es más, como toda cosa buena tiene su causa, también aquí surgió un endeudamiento externo, cuyos efectos aún perduran, y es en la actualidad también. Y a partir de 1976 comienza a abrirse la época del agresivo endeudamiento externo. Sí. Las primeras exportaciones de petróleo también se iniciaron en 1972 y 1973. Produjo la primera crisis internacional con aumento vertiginoso en los precios del crudo. El descubrimiento de petróleo y el aumento de su precio en par de años causó un salto cuantitativo del 50% en el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Por lo que esos términos, en Ecuador pues se vivió otra escala en su expansión económica, ¿sí? Dio un gran salto, ¿sí? Y para 1982, el Sucre también sufrió increíbles devaluaciones, ¿sí? Y hubo prohibiciones en las importaciones. Ambas medidas se delimitaron, las salidas de divisas también fueron afectadas negativamente, la actividad económica en el sector exportador disminuyó notablemente, ¿sí? Cabe recalcar que en promedio el 38% en estos 6 años bajó en su totalidad, ¿no? Y mientras que en el sector exportador creció un promedio del 5%, que era muy mínimo, ¿sí?
Otra de estas causas también fue que aquí, en estas mismas fechas, ¿sí? el, la deuda externa se multiplicó y se disparó 30 veces más de lo normal, ¿sí? Para aquel entonces también el Sucre, sí, después de haberse subido 30 veces más, entonces nuestra deuda externa más o menos llegaba a 3.530 millones de dólares, ¿sí? Increíble. Como después de ser un nivel que íbamos subiendo, llega y ¡plac! A cambio de la moneda de la dolarización, pues nos afecta, ¿no? Sí. Entonces, para 1995 también tenemos la guerra del Cenepa entre Perú y Ecuador, que que estos dos países se peleaban, ¿sí? Y en el 97 se enfrenta a otro fenómeno más, que es la del Niño, que generalmente esta de aquí pasaba por la costa, ¿no? Sí, en inundaciones y así, y muchas cosas más, ¿no? Sí, que también era si bien lo recordamos, ese milagro. Sí, aquí esto de aquí también nos generó un gran gasto del presupuesto del Estado. Además, el petróleo continuaba bajando su precio y se impusieron una serie de políticas que aumentaban la deuda del país. Sí. Cabe recalcar que entonces, para el 98, se crea la Agencia de Garantía de Depósitos. En ese año, el Estado interviene en 3 bancos más y en el 99 se dispara el sucre, costándole 19.000 sucres por dólar, ¿sí? Golpeando fuertemente la economía del país. Entonces, en ese mismo año quiebra el Banco del Progreso y es encarcelado su dueño. Seguidamente quiebran alrededor de 6 bancos más, lo cual genera un caos total. Entonces, en el año 2000, el presidente Yamil Mawad entrega a Gustavo Noboa un país dolarizado, que prácticamente nos costó 25.000 sucres por dólar, llevándonos a una devastación total, ¿sí? En el país. Fue muy notablemente que dio un golpe duro a los indígenas, ¿sí? A los militares y en sí al Estado mismo, ¿sí? Porque muchos bancos quebraron, empresas se fueron de quiebras, muchas personas se quedaron sin casas, incluso salieron afectados, algunos enfermos murieron y en sí fue muy triste, fue una época muy dura en ese año 2000, en la dolarización. Entonces, también se puede decir que la economía del Ecuador de manera pausada ha ido progresando durante los últimos años, ¿no? Logrando por su eje el cambio de valor monetario, pues, y eligiendo al dólar como una moneda de circulación para el país, que ha concentrado sus inversiones, pues, por otras partes, fortalecer las infraestructuras de sus diferentes industrias, ¿no? Sí, tratar de salir adelante en ella. Sí, es más, y para esto también tenemos algo que le apoyó al fortalecimiento, asimismo de la economía del Ecuador, sí, en este siglo XX. Es la tercera actividad comercial más productiva del Ecuador, después del petróleo y el banano, sí, las flores. Su expansión inició en 1983, apenas con 2 hectáreas inició. Y ya para 2001 hubo 3.208 hectáreas de rosas, crisantemas, claveles y otras, mísperos. Hay otras también que encontramos muchas variedades entre sí. De las rosas hay las blancas, las con semas, si no me equivoco, ¿sí? Ya. Aparte de esto, la mayor parte de la producción nacional se exporta a Estados Unidos y Europa.
Ya. Para impulsar más y fortalecer también a esto, se hace presente también el camarón, ¿sí? En el 98 el camarón fue uno de los principales productos de exportación del país. Ecuador es uno de los principales criadores de camarón en cautiverio del planeta y es el segundo productor más grande del mundo. Sí. En realidad, pues, dándole en conclusión todo esto de aquí, pues podemos decir que el Ecuador fue en su tiempo, y lo sigue siendo, ¿no? Es un país rico en recursos, que cabe recalcar que Ecuador en sí le hacía competencias a muchos países, como Estados Unidos, México, y entre el sí con el quien se peleaban era Argentina, ¿sí? Porque mientras que Ecuador obtenía sus mayores ingresos en los recursos, los otros países iban por debajo. En sí, el Ecuador era un país rico. El problema del Ecuador es su administración gubernamental, que cabe recalcar que da mucho que desear, porque los señores que nos representan en la asamblea, pues siempre buscan y luchan por su propio bien, ¿no? Sí, eso además, pudiendo nosotros mismos aprovechar nuestros propios recursos como el petróleo, sacar sus derivados, la gasolina, el súper, el etanol, el diésel, sí, y muchas cosas más, ¿no? Preferimos venderlo a una potencia y luego comprarlo, ¿sí? Importándolo, ¿sí? Que nos sale 10 veces más caro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si aquí el barril de petróleo vale $50, imagínense uno pagar ahora actualmente, ¿no? Por un galón de gasolina $2. O sea, ¿se dan cuenta? Prácticamente estamos hablando que de 10 veces más siquiera de lo que nos cuesta en esa actualidad. Sí, y más se debe a esto, la crisis del Ecuador, y da mucho que desear. Gracias compañeros por la atención prestada y muchas gracias.